Amén, gloria a Dios. Los niños ya pueden quedarse aquí adelante, por favor, a partir de 4 años. Los niños de 4 arriba. Y pues los adolescentes hoy se quedan. La próxima semana ya estará Claudia, que está de vacaciones, y Elaine recuperándose. Así que los niños a partir de 4 años, por favor. Nos sentamos aquí como niños comportados que sois, ¿no? Amén. ¿Qué tal si echáis un vistazo a estos niños? Son bien comportados, ¿no? Queridos, este momento de ahora hacia adelante es el tiempo cuando nosotros como iglesia proveemos lo que es la estructura para estar con los niños, porque nos interesa que los niños aprendan del Señor en su lenguaje. Ahora los llevamos arriba y hay unas salas especiales donde los encerramos hasta que termine el culto y luego los devolvemos. Pero están allí encerrados. No, van a ser cuidados, van a aprender de la palabra de Dios, van a conocer de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque mientras los niños no suben, es responsabilidad de los papás. Entonces hay personas que están trabajando para organizar el culto, y hay algunos que están con pelo blanco ya, y otros han perdido todo, el pelo. Antes de que los niños suban, es necesario que los niños estén con sus papis, ¿vale? Luego cuando vienen aquí es nuestra responsabilidad pues apoyar, ayudar. Pietro, es una orientación, creo que es importante. Entonces cuando estamos durante el culto, pues mantener a los niños con vosotros va a ayudar bastante. Amén. ¿Qué tal si levanta tus manos? Vamos a bendecir sus vidas. Señor, estamos agradecidos porque nuestros hijos tienen una casa donde pueden escuchar tu palabra y aprender, Señor, en su idioma, Dios, de forma que puedan entender. Consagramos sus vidas delante de ti en el nombre de Jesús, que a semilla de tu palabra, que será puesta en sus corazones, Señor, pueda prosperar. Gracias por la vida de los profesores, Señor, que se disponen a preparar durante la semana, Dios, para enseñar a nuestros hijos. Señor, os bendecimos por su disponibilidad y por el amor que dedico a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despacito, vamos ahí a ser bendecidos por el Señor. Amén, queridos, estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad de estarmos en la casa del Señor una vez más. Aquellos que nos visitan por vez primera o segunda o tercera, que Dios os pueda bendecir muchísimo, que el Señor siga cuidando de vuestra vida. Queremos dar la bienvenida especialmente a Eder y Larissa, la pareja que está en este medio al final. Bienvenidos, ellos acaban de llegar de Brasil, están en un proceso ahí de mudanza. Así que esté orando, todos aquí, los que sois inmigrantes y que habéis venido de otro país, aparte de mí que soy español de nacimiento, aquí en España, aleluya. Este periodo de transición ya sabéis cómo es, ¿verdad? Uno tiene historias mejores, otras peores, pero es un periodo que pues, necesitamos la ayuda del Señor. Así que estemos orando por Eder y Larissa para que el Señor pueda direccionar las cosas, porque es maravilloso cuando Dios va adelante, las cosas se solucionan. ¿No es así? Así que estemos orando por ellos. Y me gustaría, queridos, compartir con vosotros una palabra, pero antes, a las 11:30 de la mañana nosotros tenemos aquí un tiempo de oración. Y mientras estaba orando, el Señor compartía con mi corazón, me traía a memoria la historia de Marta y María, que todos vosotros conocéis. Y el Señor pues me llevó a tener un tiempo de oración para que no estuviéramos afanados con las cosas de esta vida. Y yo supongo que durante la semana, así como pasa contigo y conmigo, es bastante probable que nosotros hemos estado ahí afanados, es decir, estar preocupados, estar intentando solucionar, no hay tiempo, no tengo tiempo. Eso es estar afanado. Y la palabra dice que cuando Jesús llegó a casa de Marta y María, es lo que pasó, que María se puso a los pies de Jesús y Marta empezó a hacer cosas. No es que está mal lo que ella estaba haciendo. Estaba preparando la casa y cogiendo cosas para recibir a Jesús. Y Marta entonces dice, oye Jesús, a ver, estoy aquí trabajando y está María ahí sentada, dile que haga algo. Y sencillamente el Señor que le dijo, tú tranqui, Marta. María ha elegido la mejor parte, esto no le va a ser quitado. Es como decir, ¿qué estás haciendo tú afanada? Y ahí estamos nosotros, querido. Ahí estamos nosotros, afanados con las cosas de esta vida. Y es muy fácil
entrar por este camino de estar afanado, de estar preocupado, de querer solucionar de un momento a otro cuando no es así. Ojo con esto, ¿vale? Y pensando en esto, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 hasta el 8, Hechos 10 de 1 a 8. Nos dice así, está en la pantalla, pero por favor ponga atención. Hechos 10 de 1 a 8. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Ojo con esto, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, el ángel de Dios que entraba ahí donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándolo tuvo miedo y dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó a sus criados, 2 de sus criados, y a uno devoto soldado de los que continuamente le asistían, a los cuales después de contarles todo, los envió a Jope. Señor, gracias Dios por tu palabra. Nosotros estamos aquí esta mañana porque te necesitamos. Estamos aquí, es verdad, porque te amamos, porque queremos adorarte, porque queremos alabarte como hemos hecho, pero Dios, porque te necesitamos. Señor, necesitamos que tu palabra entre en nuestro corazón, que tu palabra hable a nuestro corazón esta mañana. Señor, yo pongo mi vida delante de ti. Tenga misericordia de mí, Señor, por favor. Tenga misericordia de mí. Ayúdame, Señor, para que pueda compartir tu palabra según el deseo de tu corazón. Igual, Dios, bendice a mis hermanos con un corazón que sea tierra fértil. Dios, echa fuera, Dios, todo aquello que va en contra, todo prejuicio, Señor. Echa fuera en el nombre de Jesús, que caiga por tierra todo dominio que no es tuyo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca en esta mañana en la meditación de tu palabra, de forma que tú nos bendiga con esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Como yo decía antes, el tema de estar afanado, vamos a saber el por qué no necesitamos estar así. Y el tema que quiero meditar contigo hoy es, ¿qué hace Dios para responder tus oraciones? ¿Qué hace Dios para responder tus oraciones? Algo que nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo cada día es que Dios responde, ¿no? ¿Es así o no es así? Dios responde. Dios contesta nuestras oraciones. Nosotros oramos, nosotros buscamos y el Señor nos trae respuesta. Y quiero ver contigo en la vida de este hombre, de Cornelio, qué es lo que hace Dios para contestar a nuestras oraciones. Antes entendamos quién es este hombre. Cornelio era un centurión del Imperio Romano. El Imperio Romano, sabéis, conocéis la historia de leer la Biblia, de películas. El Imperio Romano es el que dominaba y estaban los centuriones, que eran los comandantes de cada 100 soldados, pues tenía un centurión que tenía el control. Y eran los responsables por mantener el orden. Eran aquellos que tenían que tener el control. Y hombre, y yo supongo que ser un centurión tiene que ser una persona firme, porque ser como el jefe de 100 soldados y mantener el orden entre los soldados, pero también mantener el orden entre el pueblo, porque había un imperio que dominaba. Ese hombre era este que nosotros pues decimos Cornelio. El Imperio Romano era la fuerza política que estaba ahí en este momento, y el ejército era, quizás, puedo decir de alguna forma, el mayor exponente de la fuerza de Roma. Entonces, el ejército es lo que imponía. El verdadero poder estaba en el emperador, pero el ejército al final es lo que hacía, por decir de alguna forma, que las cosas pasaran y mantenía el pueblo en la línea. Entonces, en este ejército había centuriones. Y la palabra nos habla de este hombre llamado Cornelio, que era uno de estos centuriones. Quizás podamos pensar que para que uno llegara a ser un centurión, suponemos, estas son suposiciones, que necesitaba, por ejemplo, algunas características. Poseer manos de hierro,
que fuera fiel al emperador, porque imagínate que él controlaba 100 soldados del ejército, tendría que ser una persona que era fiel para no hacer una rebelión, que era fiel y quizás temente al emperador. No relacionarse emocionalmente o moralmente con los dominados, porque los judíos estaban bajo dominio. No es que ellos estaban a gusto, que querían estar bajo el imperio romano, estaban sometidos, obligados. Entonces, aquellos que están, es diferente que tenga un gobierno democrático y que a ti te guste el gobernador. Es diferente de cuando esto ha sido impuesto. Tú no has elegido. Ese es el contexto. Estaba impuesto. Entonces no había una relación emocional entre ellos. Necesitaba mantener el dominio del imperio, necesitaba mantener el respeto a través de la fuerza. Es decir, era un hombre que quizás, como un buen centurión, no podía ser un hombre muy flojo. Tenía que ser alguien fuerte, con manos de hierro. Y decir, aquí se cumple lo que yo digo. Y ya está. Los soldados, el pueblo. Este era quizás el perfil de este hombre llamado Cornelio. Pero, a distinción de los demás centuriones, dice algo de este hombre la palabra de Dios, y toda su familia, es decir, Cornelio y toda su familia eran piadosos, era un hombre piadoso. Era un hombre que quizás, por lo que podemos quizás deducir, habían escuchado del Señor. Hechos 10:12 dice, todos en su casa adoraban a Dios. Y además dice que aquí una mención a su limosna, que es ayudar a las personas, ayudar a los judíos, a los pobres. Pero lo que más nos llama la atención es que dice que siempre oraba a Dios. A ver, estaban los judíos y estaban los gentiles. Los gentiles somos nosotros, no somos judíos. Están los judíos y estamos los gentiles. Los judíos eran aquellos que creían en Jesús, o que Jesús vino para ellos, y los gentiles eran aquellos que no conocían a Jesús. Los discípulos no salían a predicar a los gentiles, y Cornelio era uno de estos. No hacía parte del grupo al cual los discípulos estaban acostumbrados a predicar. Ellos predicaban a su pueblo. Entonces era natural que Cornelio fuera alguien apartado, alguien que no tenía nada que ver con Jesús. Sin embargo, dice la palabra, querido, que oraba constantemente y todos en su casa adoraban a Dios. Adoraban a Dios. Y aunque Cornelio fue descrito como alguien que temía a Dios, al Dios verdadero, porque había otros dioses, ciertamente él no había tenido un contacto directo con el Evangelio. Pero se supone que él había escuchado a través de los judíos, había escuchado hablar de Mesías. Y sin saber por qué razón, que pues no nos cuenta la palabra, Cornelio creía en este Dios y Cornelio oraba, dice la palabra, constantemente a este Dios. El versículo 3 dice, este vino claramente en visión como a la hora novena del día, el ángel de Dios que entraba donde estaba. Una persona que no tenía nada que ver con los cristianos de este momento, pero alguien que oraba a Dios, alguien que temía al Dios verdadero. ¿Qué hace el Señor? ¿Cuántos de vosotros habéis recibido la visita de un ángel en vuestra casa? Yo no. ¿Cuántos han tenido este privilegio de que un ángel entrara en su casa en contestación de su oración? Me encantaría, pero yo no. Aleluya. Gloria a Dios. Este fue el privilegio que tuvo este hombre que siquiera era del cuerpo de la iglesia, no hacía parte de la iglesia de entonces. Era alguien que estaba apartado. El evangelio no estaba destinado a él. Sin embargo, al estar orando a Dios, la palabra es claro que él vio en visión como un ángel entra en su casa donde él estaba. En este momento, entonces, es importante que sepas esto, Cornelio es el primer gentil que no era judío a recibir el evangelio. Esta historia es importante que sepamos. Nosotros somos considerados gentiles, entre comillas, porque no somos judíos. Cornelio fue el primer hombre, un centurión romano, que recibió el evangelio de Jesús sin ser judío. Entonces, por ahí es cuando empieza a entrar el evangelio. Y aquí es interesante la historia de este hombre, porque el Señor les da esta visión, y los discípulos que deberían predicar solamente a su pueblo, entonces el Señor hace aquí un mover para que él pueda escuchar la palabra de Dios. El versículo 28, para que tú tengas una idea de la división que había, cuando Pedro, ya llegando a casa de él, dice, vosotros sabéis que es abominable, mira qué palabra, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro, ya vamos a ver la historia, Pedro ya llega a la casa y él hace esta declaración: Cornelio, y los que estáis aquí, sabéis que para mí como judío es abominable acercarme a un extranjero, es decir, no puedo, estoy prohibido de acercar a un extranjero. Esta era la situación de este hombre. Pero vuelvo a decir, la palabra dice que era un hombre que oraba constantemente al Señor. Había aquí, ¿qué había? Había barreras sociales que impedían a Cornelio de poder conocer al Señor. Había impedimentos. Cornelio no tenía nada que ver, vuelvo a decir que esto es importante. No era alguien que tenía acceso a una iglesia, no era alguien que convivía con creyentes, no era alguien que había escuchado la predicación de la palabra, como todos nosotros tenemos hoy en una iglesia, escuchamos la palabra, convivimos con creyentes, caminamos con creyentes. Él no tenía nada de eso. Sin embargo, era alguien que oraba constantemente. No era alguien que podía quizás, querido, relacionarse abiertamente con sus hermanos cristianos que practicaban la misma fe, porque recuerda, Cornelio era un centurión. Era alguien que yo supongo que a los ojos de los judíos que estaban sometidos no era bien visto. Es como si llega el que te está sometiendo a fuerza, tú no difícilmente vas a querer a esta persona, todo lo contrario. Él no tenía este tipo de relación. Sin embargo, está claro que en su corazón había un anhelo, porque el versículo 2 dice: oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Y queridos, aquí lo que podemos ver es que él no podría saber si Dios daría respuesta a su oración. Él no era un elegido, entre comillas. No era uno de los cuales vino el Mesías, por lo menos lo que creían los judíos. El Mesías no vino para él, el Mesías vino para los judíos. El Mesías es para nosotros, no es para los gentiles. Pero él oraba y quizás podemos decir que no tenía esa expectativa de tener respuesta. No podía saber el cómo Dios daría la respuesta. Sin embargo, la palabra dice que oraba siempre. Cornelio no estaba preocupado con los impedimentos que había. Tenía en su corazón un anhelo, tenía en su corazón un deseo y oraba siempre. Le daba igual que hubiera barreras sociales, daba igual que él estaba en un puesto que no era desesperar que alguien en su posición pudiera creer en el Mesías o pudiera buscar al Mesías. No se esperaba, ni los mismos judíos esperaban eso. Había muchas barreras que pudieran impedir que él pudiera tener respuestas. Sin embargo, oraba siempre al Señor. Y querido, yo creo que nosotros podemos un poco aquí identificarnos con él, porque muchas formas utiliza el enemigo para parar nuestros pies, para parar nuestra oración, para parar nuestra vida de oración. Eso que nosotros no tenemos nada que ver con Cornelio, porque nuestra situación es mucho mejor que la situación que tenía este hombre. Pero yo creo que puedo atreverme a decir, hermano, que muchas veces el enemigo logra parar nuestros pies en cuanto a la oración. Cuando nosotros empezamos a tener barreras, empezamos a tener dificultades, ¿cuántos de nosotros dejamos de orar? ¿Por qué? Porque hay circunstancias, es que tú no entiendes, pastor, es que hay situaciones, hay no sé cuánto. Y querido, es admirable orar para mirar a este hombre y decir lo que dice la palabra en verso 2, oraba a Dios siempre, oraba a Dios constantemente. Y aquí me cabe hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuáles son los motivos que tú has puesto para convencerte a ti mismo para que dejes de perseverar en la oración? ¿Qué motivos puedes poner delante del Señor para convencerte a ti mismo y dejar de orar por determinada situación, por determinada persona o circunstancia? ¿Qué razones podemos nosotros poner delante del Señor sencillamente para decir, lo dejo? Esto no funciona. En cuanto que la palabra de Dios dice, querido, que la oración tiene respuesta. La oración según el corazón de Dios, cuando nosotros buscamos aquello que quiere el Señor para nuestra vida, tiene respuesta. Cornelio insistió en oración hasta que el Señor pues le trae una respuesta. Y este hombre perseveró en la oración. Quizás estaba en el bando equivocado, no estaba con los de la fe, pero seguía insistiendo. Y aquí lo que vemos es que nada impidió buscar conocer al Mesías, porque él tenía un anhelo en su corazón. Y hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos conocer a Dios, ¿qué anhelo hay en nuestro corazón? ¿Por qué estamos orando? ¿Qué necesidad estamos poniendo delante del Señor? Yo supongo que Cornelio era un hombre rico, que tenía una situación tranquila por la posición que estaba. Era un hombre que tenía mando.
Podemos decir que quizás era un hombre de éxito al día de hoy. Sin embargo, le faltaba algo. Y él insiste en eso porque tenía esta necesidad. Tú y yo ya tenemos a Jesús. Ya conocemos a Jesús. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros sencillamente cuando vienen estas circunstancias de las cuales hablamos, nosotros abandonamos la oración, dejamos de orar? Y cuando nosotros dejamos de orar, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre? Debilidad. Empezamos a perder la guerra. Porque si nosotros no tenemos esta perseverancia para orar, querido, no avanzamos. Da igual las excusas que puedas poner, da igual las excusas que yo pueda poner. Si nosotros no perseveramos, queridos, en la oración, no alcanzamos. No llegamos a aquello que el Señor quiere para nosotros. Y Dios, querido, aquí, eso es lo que vamos, lo que hace Dios para responder tus oraciones. Lo que puede hacer Dios para responder tus oraciones. En el caso de Cornelio específicamente, es una manera tan linda como Dios movió para que él pudiera tener respuesta a su oración. Y lo que vemos aquí es Dios rompiendo los paradigmas de uno de aquellos que serían los grandes líderes de la iglesia, que es el apóstol Pedro. El Señor tuvo que romper los paradigmas en la cabeza de Pedro, aquello que él estaba acostumbrado para responder a un gentil, a uno que no era judío. El Señor tuvo que romper los paradigmas para que él pudiera hacer respuesta. Porque es interesante que el Señor indica a Cornelio dónde debe ir. Da la dirección, ve por este camino cerca del mar y da la dirección exacta. ¿Qué te recuerda eso? Un GPS, ¿no? El Señor le dio un GPS, va por aquí, por aquí, por aquí, y allí está la persona que te va a traer respuesta. Pero imagínate que los hombres de Cornelio llegan a la puerta de Pedro y dicen: Pedro, Cornelio, que es mi Señor, ha tenido una visión, vino un ángel y que viniéramos aquí a hablar contigo para que tú vengas con nosotros. ¿Tú crees que Pedro iría? ¿Iría? Pues claro que no. Pedro no iría. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, es abominable para nosotros estar con extranjeros. No iría, pero Dios lo que hace, Dios antes de que él pudieran llegar los hombres, Dios rompe el paradigma que hay en la cabeza de Pedro a través de una visión que el Señor le da a Pedro. Y en este mismo capítulo 10, el versículo 28, que él decía, él les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin objetar. Y me encantó cuando vi esta frase, vine sin objetar. Jamás pasaría por la cabeza de Pedro ser respuesta a un gentil. Pero cuando el Señor rompe este paradigma en su vida, él dice, al ser llamado, a cuando Dios le habla, vine sin objetar. Es verdad que al inicio él dijo, pero Dios, yo nunca he comido cosa inmunda y no sé qué, no sé cuánto. Si lees el texto en casa vas a ver que el Señor bajó un lenzo del cielo con muchos animales y dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, yo soy judío, yo nunca he comido animal inmundo porque estaba prohibido a los judíos. Y el Señor dice, no hagas tú inmundo aquello que yo he purificado. Y cuando el Señor trae esto al corazón de Pedro, entonces es cuando él puede decir, por lo cual a ser llamado vine sin objetar. No cuestionó lo que Dios estaba haciendo. Querido, cuando Dios quiere responder nuestras oraciones, Dios mueve lo que sea, Dios rompe paradigmas, pero nosotros tenemos que quizás tener esta posición de Pedro, obedecer aquello que nos direcciona el Señor. Hay niños que les encanta objetar, y es complicado, ¿no? Especialmente cuando llega a una cierta edad que empiezan a entender o pensar que entienden, que saben de las cosas, a cuestionar. Entonces, es maravilloso cuando tú instruyes a tu hijo y dices, hijo, haga eso y eso. Él, sí, papá. ¿No te quedas contento cuando esto pasa? Yo sí, como padre. Pero cuando tú dices, hace eso, él dice, no, pero. Y a veces me veo ahí intentando convencer, que aquí yo no tengo que convencer, te estoy diciendo, hágalo. Y es agradable para nosotros cuando obedece. Pedro lo que hace, vine sin objetar. El Señor rompió el paradigma que había en mi cabeza y ahora yo escuché al Señor. Y después dice, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Qué pregunta maravillosa.
Pedro llega, entra en la casa de Cornelio y la pregunta es, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Me habéis, es como decir, vosotros sois los responsables de que yo esté aquí. Me habéis, entre comillas, obligado a venir, me habéis hecho venir. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Sois los responsables. Y querido, es como si Pedro dijera, yo no pensaba estar aquí, pero a razón de la oración de Cornelio, yo estoy aquí. Vengo como respuesta, me habéis hecho, habéis cambiado mis planes, habéis cambiado mi mente, habéis cambiado mi pensamiento con vuestras oraciones. Y por ello yo estoy aquí. Y me encantó esta pregunta, porque causa me habéis hecho venir. Yo no vine porque quería venir. No he decidido salir y venir a predicar a los gentiles. No fue mi decisión, no fue mi voluntad. Dios tuvo que cambiar mi paradigma, romper las cosas que yo creía para que yo pudiera venir. ¿Por qué? Porque Cornelio oraba constantemente. Oraba siempre delante del Señor. Oración, querido. Clamaba delante del Señor insistentemente. No sé cuánto tiempo estuvo orando. No dice la palabra, pero yo supongo que no fue poco. Clamando insistentemente porque había un anhelo en su corazón. Necesitaba una respuesta de Dios. Quería conocer a Dios. Querido, nosotros ya somos creyentes, ya caminamos con el Señor, ya hemos tenido experiencia, pero este anhelo está en nuestro corazón de querer aquello que Dios quiere para nuestra vida, de escuchar a Dios, de insistir con el Señor, hermanos, en oración y clamar y una vez y otra y no desanimar de orar. No desanimar de clamar por aquello que es nuestra necesidad, aquello que nosotros necesitamos. Aquí tenemos que entender el poder de la oración, el poder que hay en la oración, hermanos. Nosotros interferimos en vidas, nosotros interferimos en el mundo espiritual cuando nosotros oramos creyendo en este Dios todopoderoso. Tenemos este poder, esta autoridad de mover el mundo espiritual. Yo no sé, a lo mejor tú no crees así, pero la oración mueve el mundo espiritual. ¿Cómo tú crees que las cosas se hacen en realidad en el mundo físico? A través de la oración, querido. Que tú crees o no crees, pues no me importa, pero hay un mundo espiritual donde ocurren las cosas. Y la forma con que tú puedes interferir en las circunstancias de tu vida o de otras personas es a través de la oración. Por ello es tan importante tener gente orando, tan importante tener la intercesión en la iglesia, tan importante invertir nuestra vida en la oración, porque es en eso, querido, no nos movemos. Cornelio fue capaz de, a través de la oración, mover toda esta situación para que Pedro pudiera ir a su casa. Y ve que es interesante, querido, volvemos ali al versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Él sabía que la respuesta venía. Pero estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, no estaba solo. La oración de Cornelio no cambió su vida solamente. La respuesta a la oración de Cornelio no cambió su vida, porque dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro llega, yo me imagino, estaba la casa llena de personas. Pedro a lo mejor llegó ahí acompañado y se sorprende al ver que hay un montón de gente, todos gentiles, gente que no conocía a Dios, que no había escuchado del evangelio del Señor. Pero Cornelio hace una oración que cambia su vida, su casa, pero dice aquí, sus parientes, sus amigos más íntimos están allí preparados para recibir la respuesta de Dios a la oración de Cornelio. ¿Te das cuenta de que la oración no solamente interfiere en tu vida? La oración no solamente interfiere en tus necesidades, en aquello que tú necesitas. Pero a través de tu oración Dios puede cambiar parientes, amigos, personas que caminam contigo. Te das cuenta de que tú tienes en tus manos este poder para transformar vidas. Esto es real, hermanos. Esto es real. Nosotros a través de la oración podemos interferir en la salvación de personas. Vidas podem ser sacadas del infierno, tus parientes. Yo tengo una familia grande. Y la mayoría pues no conoce a Dios como nosotros conocemos. Y oramos para que Dios traiga salvación a nuestra casa. Creemos en la oración, creemos que el Señor les va a dar la oportunidad, pero necesitamos orar. Y cuando nosotros miramos lo que pasa con Cornelio, que sus parientes, amigos, a través de la oración de Cornelio, estaban preparados para recibir la respuesta a sus oraciones,
Ellos tenían expectativa de lo que Dios iba a hacer. Querido, ¿tienes expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida? No sencillamente es así, bueno, es lo que hay. Yo tengo a Dios que me ayuda y pues es lo que hay. Qué desgracia, hermano, qué desgracia. No podemos ser así, queridos. Expectativa, ¿qué es? ¿Qué es la expectativa? Es la espera, el anhelo de algo que va a llegar. ¿Quieres saber que la expectativa, por ejemplo, un niño cuando falta ahí una semana para su cumpleaños, ¿cómo está el niño? Ni se acuerda que es su cumpleaños. Si es así, que no es un niño que no es normal. Cuando falta una semana, ¿cuándo es mi cumple? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Qué regalos? Porque es lo que le interesa. Una expectativa, una ansiedad. Yo quiero que llegue pronto este día. Yo quiero que llegue, porque tarda mucho, que no llega. Esta expectativa. Expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer, Señor? Yo tengo tal situación, yo estoy orando. Es una situación complicada, es verdad. Es difícil, pero estoy orando. Expectativa. ¿Qué va a hacer el Señor en esta situación? ¿Qué hará el Señor? ¿De qué forma? ¿Qué va a cambiar el Señor? ¿Cómo cambió la cabeza de Pedro para responder a Cornelio? Dios, ¿qué va a hacer el Señor para traer respuesta a mi oración? Expectativa. Creer que Dios va a hacer y punto. Deja de dudar de lo que Dios ha dicho, hermano. Deja de dudar. A veces el Señor habla y tú estás con duda. Es una vergüenza. Es una vergüenza que Dios te hable tanto y tú dudes de la palabra de Dios. Y el Señor te habla una y otra vez y tú sigues dudando. Y la duda, ¿qué hace? La duda aparta las manos de Dios de tu vida. Es lo que pasa. La duda no es compatible con la fe, hermanos. O creemos o no creemos. El Señor habla, el Señor direcciona, el Señor da palabra. Y tú estás una semana orando y feliz y llorando de contento porque el Señor te dio palabra. A las 2 semanas te olvidas lo que ha dicho el Señor. Te olvidas. Expectativa, queridos. Si Dios habló, el Señor va a hacer cumplir su palabra. El Señor nunca jamás, hermano, ha fallado con su palabra. No es posible que esto pase. No es posible. Expectativa de lo que hará el Señor, de qué forma me va a contestar el Señor. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Siempre citamos, pero no sabemos el contexto. Está aquí. El primer judío convertido, y Pedro dice, ahora, porque antes no, antes él creía, el Mesías vino para nosotros los judíos, pero ahora, aquí en el versículo 34, la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. No, querido, Dios no hace excepción, guarda eso en tu corazón. Dios te ofrece mucho más de lo que tú esperas. La respuesta de la oración a nuestra vida, querido, es algo abundante. Oramos por algo y el Señor nos da mucho más de lo que aquello que nosotros anhelamos. Buscamos algo y el Señor nos da mucho más de aquello que nosotros anhelamos. Expectativa de lo que Dios va a hacer, expectativa de lo que Dios va a mover en nuestra vida, de cómo Dios va a actuar en nuestra vida. La respuesta del Señor es abundante. ¿Por qué digo eso? Versículo 44. Ellos habían orado ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, que viniera alguien a predicar. Vino Pedro y trajo la palabra. Esta era la oración. Esta era la oración. Querían conocer a Dios. Pedro viene, predica la palabra a Cornelio, a su familia, a los que estaban. ¿Se cumplió la oración? ¿Sí o no? ¿Hubo respuesta? Sí. Hubo respuesta a la oración. Pero Dios, no contento con eso, pues Dios nunca está contento en dar poco. La respuesta del Señor es abundante. La respuesta del Señor es abundante. El versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían la palabra. Esta no era la oración. Esto es la abundancia de Dios. Eso es lo que Dios hace por encima de lo que nosotros pedimos, por encima de lo que nosotros oramos. Había orado para escuchar, pero mientras Pedro estaba hablando, no, hermano, no fue Pedro, fue el mismo Dios. Pedro siquiera, imagínate, Pedro pensando, yo estoy entrando en la casa de un gentil, de un extranjero, es abominable, pero Dios me ha mandado, pues bien, yo voy, yo obedezco y entro en la casa de este hombre. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado en la cabeza de Pedro, hermano? Que Pedro está ali predicando y hablando de Jesús y de pronto Pedro, me imagino que se para
y ve que el Espíritu Santo está veniendo sobre la vida de gentiles, de gente que no tenía nada que ver con el reino. Y el Espíritu Santo empieza a mover en la vida de estos hombres. Yo me imagino que Pedro se paró. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? El Señor ya rompió un paradigma en mi mente para que viniera a predicar, pero ahora el Señor está derramando sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué está ocurriendo? El Señor es abundante en la respuesta de la oración. El Señor hace mucho más de lo que aquello que nosotros esperamos, hermanos. Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor nos sorprende, queridos. No te pares. No permita que el enemigo te pare los pies porque hay situación, circunstancia o persona, lo que sea. No permita, porque la respuesta del Señor es real y la respuesta del Señor es abundante, va por encima de aquello que tú quieres, de aquello que tú has orado. Dios es un Dios poderoso que nos sorprende con la forma como contesta a nuestras oraciones. ¿Qué es lo que puede hacer el Señor para contestar a tus oraciones, querido? El versículo 45 dice: los creyentes de la circuncisión, que eran los judíos, que habían venido con Pedro, estaban asombrados. Estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No se esperaban. Querido, ¿cuántas veces nosotros ponemos límite a lo que Dios hace? Es como decir, pero esto no está permitido, que el Espíritu Santo venga sobre los gentiles. No está permitido, Dios. ¿Qué está haciendo? Esto no está permitido. Estaban asombrados de que eso estuviera pasando. Y hermanos, tú y yo muchas veces hacemos lo mismo. Ponemos límites en lo que Dios puede hacer, siendo que oramos y cuando Dios hace nosotros, pero ponemos límites. Dios va mucho além, mucho por encima, hermano, de aquello que nosotros buscamos, de aquello que nosotros oramos. El Dios que tú y yo servimos está bastante por encima, aunque tenga mucha experiencia con Dios, que conozca el mover de Dios. Hermanos, es nada delante de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Es nada delante del poder del Señor para actuar en nuestra vida. Y aquí dice, estaban asombrados de que los gentiles pudieran recibir el don del Espíritu Santo. Servimos a un Dios de abundancia, hermanos. A un Dios que mueve lo que sea necesario para traer contestación a tus oraciones. ¿Qué hará el Señor para contestar tus oraciones? Hagamos esta pregunta: ¿qué hará el Señor para contestar tus oraciones? Si regresamos al versículo 33, hay algo importante. Así que enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Con él hablando a Pedro, cuando le envió a llamar a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Envía a sus hombres, trae a Pedro. Pedro entra en la casa y él dice: ahora estamos aquí para oír todo lo que Dios te haya encomendado. ¿Estás dispuesta a oír todo lo que Dios te ha encomendado, querido? ¿Estás dispuesta a oír la voz de Dios de verdad? ¿Estás dispuesta a oír aquello que Dios te quiere hablar? ¿Estás dispuesta a oír lo que Dios te está hablando esta mañana? Tienes el corazón abierto para oír, porque oras para que Dios traiga respuesta. Es lo que hacía Cornelio. Y cuando Pedro entra, él dice: ahora estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Señor, es como decir: Dios, habla lo que tú quieras. Estamos aquí para oír todo lo que tú quieres decirnos. Y es maravilloso, querido, poder oír aquello que el Señor nos quiere decir. Pero más importante que oír aquello que quiere decir el Señor, ¿qué es? Más importante que oír, obedecer. Más importante que oír. Me alegra que tú estés aquí esta mañana oyendo la palabra del Señor. Pero si no obedeces la palabra del Señor, hermano, no sirve para nada. No resulta. Y él dijo: todo lo que el Señor te ha encomendado, dinos, háblanos. ¿Había disposición o tú crees que no? ¿Había disposición para obedecer las orientaciones del Señor? ¿Había disposición y el corazón? Y la palabra es muy clara, hermanos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros solamente oímos la palabra como creyentes que somos en Jesús, solamente oímos y no practicamos,
engañamos a nosotros mismos, es ser religioso. Ser religioso, escuchar, le gusta escuchar, pero no practica nada. Y cuando nosotros no practicamos, ¿qué ocurre? Que no hay cambio en nuestra vida. No hay cambios. Y yo siempre digo, hermano, podemos estar aquí muertos de orar por tu vida. Si no practicas la palabra, no hay cambios. Una oración donde no hay principios practicados, no hay cambio. La palabra de Dios tiene principios que debemos cumplir, siempre decimos esto. La oración es poderosa, por supuesto, la oración puede cambiar. Estamos aquí viendo una historia donde la vida de un hombre, de su parentela, de sus amigos íntimos, fue transformada, pero obedeciendo la palabra de Dios. Es muy importante escuchar la palabra del Señor, mas estar dispuesto a obedecer, si no, no pasa nada. Y nosotros, ¿qué pasa? Que vivimos en un tiempo en que parece que la gente está escuchando, pero es como si fuera un entretenimiento más. Hay gente que le gusta estar en la iglesia, especialmente cuando tiene, nosotros decimos aquí en broma que no tenemos belleza ni formosura. Es la misericordia de Dios. Pero yo ya he estado en iglesias que es un espetáculo y no estoy condenando, si pudiera quería también. Pero ¿qué estamos transmitiendo? Nosotros no queremos creyentes que consumen. ¿Qué es consumir? Es entrar en una tienda y comprar un montón de cosas, llevarse a casa y luego darse cuenta que no necesita eso. No necesitas, estás ahí que falta algo. Ser consumidor. Consumir la palabra es escuchar, 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 pero como no obedeces y no practicas, estás siempre recibiendo, pero no hay cambios. Y no es natural, hermanos, no es natural que nosotros estemos siempre escuchando la palabra y sin obedecer no hay cambios en nuestra vida. Para crecer, para avanzar, para salir de aquí y llegar aquí, después un paso más, necesito practicar la palabra, necesito obedecer las orientaciones del Señor, necesito escuchar lo que me dice el Señor y ponerlo en práctica en mi vida, necesito dejar los caminos equivocados, necesito dejar las amistades que no me sirven para nada, que me llevan al hondo del pozo. Necesito abandonar estas cosas y tener mi corazón y el Señor, el anhelo que tenía con ellos. Yo quiero conocer a Dios y al final, ¿qué pasó? Lo conoció, fue lleno del Espíritu Santo porque había un anhelo en su corazón. Querido, hay este anhelo en nuestro corazón, tenemos este anhelo en nuestro corazón. Yo te puedo afirmar a 100%, Dios quiere responder tus oraciones. Dios quiere contestar sus oraciones porque es mi Padre. Es tu Padre que te ama y te quiere cuidar y quiere responder sus oraciones. ¿Qué hará el Señor, hermanos? ¿Qué puede hacer Dios para contestar tus oraciones? Yo te aseguro que todo lo que está en sus manos hacer, Él lo hace. ¿Por qué? Porque le da placer contestar tus oraciones. Le da gozo contestar tus oraciones. Le da a Él, hermano, alegría contestar sus oraciones. No sabemos qué pasó posteriormente con Cornelio, pero su vida fue transformada en este día. La vida de sus parientes, de sus amigos fue transformada de una manera radical. ¿Qué hará el Señor para contestar tus oraciones? ¿Estamos nosotros dispuestos, hermanos, a insistir en la oración delante del Señor como hizo este hombre? Que siquiera tenía este privilegio que tú tienes de escuchar la palabra de Dios, de estar bombardeado con la palabra de Dios todos los días si tú quieres, de tener relación con amigos, con gente que son cristianos, que te motivan. Tú tienes todo. Hermanos, tenemos todo para tener vida con Dios. Todo, ¿o no? Tenemos todo para tener vida con Dios. Yo no veo cómo llegar un día delante del Señor cuando vayamos ahí a rendir cuentas y decir, Señor, es que no he tenido la oportunidad. Hermano, el Señor, tú sabes, yo creo que el Señor es un Señor, no sé, alegre y bromea. Creo que Él se va a reír. ¿Qué me está contando a mí? No has tenido oportunidad. Como, qué cara dura. Tú eres un cara dura. Apártate de mí. Wow. Complicado, ¿eh? Apártate de mí. Querido, el tiempo es hoy. La oportunidad es hoy. Yo estoy leyendo un libro que creo que comentó la pastora llamado Loco Amor, y voy por la página 60. Y ayer cuando estaba leyendo un testimonio que él contaba que me encantó, un hombre llamado Stan, no sé qué, americano, dijo que él estaba ahí en una ceremonia fúnebre porque había muerto un amigo,
Y dice, es una historia real, que era un empresario de mucho éxito, un hombre conocido de mucho éxito, y mientras estaba allí, pues, hablando de su amigo, le dio por predicar allí en el servicio fúnebre y predicar el evangelio, y empezó a hablar que Jesús podría volver a cualquier momento, que teníamos que estar preparados. Empezó a hablar de su amigo, que tenemos que estar preparados, porque Jesús puede volver a cualquier momento y el Señor nos puede llamar a cualquier momento y no sé cuánto. ¿Y sabe qué pasó? Se cumplió lo que él estaba diciendo. Allí mismo se cayó, muerto. Y me llamó la atención, wow, qué cosa fuerte. Es como yo estoy aquí hablando eso. Espero que no pase, pero si pasa, tampoco no pasa nada. Mi mujer joven, guapa, se casa otra vez y ya está. Y va a ser feliz. Un marido como ese no va a encontrar, seguro. Querido, esto puede pasar a cualquiera. Y no es que me chocó, pero él no se imaginaba que aquello pudiera pasar. Estaba ahí con su amigo muerto, aquí hablando y de pronto, ¡pum!, el Señor le llama. ¿Qué queremos decir, querido? Es verdad cuando nosotros decimos, de broma, mañana puede que sea tarde. Es verdad. Lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que dejar para tener esta vida con Dios, es hoy. Es hoy. El pastor me está amenazando. ¿Tengo yo el control de algo, querido? No te voy a amenazar. Te estoy diciendo la verdad. Realmente, mañana puede que no haya tiempo. El tiempo es hoy. Veniste aquí esta mañana, escuchaste la palabra de Dios, el Señor te habló, estoy segura 100%. El Espíritu Santo de Dios habló a tu corazón, te motivó a orar, a ser intencional en la oración, a perseverar en la oración. Y el Señor te habló de cosas que necesitas dejar, quizás de relaciones que necesitas romper. Pero hoy, hermanos, este Señor de cual habla el libro, pues conocía a Dios y pum aquí y se despierta en el cielo. Y aleluya, gloria a Dios, qué alegría. El problema es cuando te apagas aquí, te despierta al lado del otro, del enemigo. Esto es real. Quizás tú digas, qué tonterías, pastor. Bueno, espero que no tengas que descubrir que era real cuando ya no se pueda volver atrás. El Señor quiere responder a tus oraciones. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a hacer todo aquello que nos diga el Señor? Como dijo Cornelio, no retengas nada, Pedro. Todo lo que te ha dicho el Señor, dinos. Y yo estoy seguro, querido, que este hombre y que su casa han obedecido a aquello que ha dicho el Señor. Que hubo transformación, que hubo vida en su casa, en sus vecinos. Es lo que tiene el Señor para ti, para mí. Es que no importa la verdad, te digo la verdad, hermano. Ay, pastor, pero está eso, está esta situación, está esta circunstancia, está económica. Querido, ¿cuántas excusas podemos poner? Pero si perseveramos delante del Señor en orar, en clamar delante del Señor, hay respuesta. Hay respuesta. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Hay respuesta, hermano. Y me gustaría orar contigo esta mañana de una forma racional, como es la palabra, que tú has escuchado, que tú has entendido. Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, quien convence el corazón. Nosotros predicamos, pero mientras estamos predicando, el Señor está hablando a tu corazón. Entonces te quiero dar la oportunidad de poner delante del Señor ahí en tu lugar. Si tú pudieras cerrar tus ojos, para que no te distraigas. Cerrar los ojos no es espiritual, es para no distraerte. Es poner tu mente en el Señor. Y querido, ora a Dios, estamos hablando del tema ese, oración. Ora a Dios, ¿qué es lo que necesitas orar? ¿Qué es lo que quieres poner? A lo mejor necesitas reconciliarte con Dios. No estoy diciendo que estás apartado ni nada de eso. Reconciliar tu relación con Dios, tu fe, tu dependencia. Haga eso en este momento. Tienes esta oportunidad aquí juntos de orarnos a Dios, de reconciliarnos con Dios, de poner en marcha nuestra fe. A lo mejor has parado, has dejado de orar por situaciones o personas. Reactiva esto, querido, delante del Señor con esta expectativa. Dios hará. Dios hará. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Este día quiero bendecir, Dios, una vez más a tu pueblo. Espíritu Santo, gracias porque por misericordia tu palabra ha llegado a nuestro corazón esta mañana. Gracias a tu misericordia, tu amor ha sido derramado en este lugar y hemos podido oír tu palabra, ser ministrados por tu Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar, en nuestro corazón, en nuestra mente. En el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, que tú sigas, Señor, esta semana, Dios, llevando nuestro corazón a estar cerca de ti. Reactiva aquellas oraciones que han sido aparcadas, que hemos dejado por quizás engañados creer que tú no estabas escuchando, pero tú siempre escuchas nuestras oraciones. Trae, Señor, nuevo ánimo a tu pueblo. Trae renuevo en su vida de oración. Ayúdanos por misericordia. Ayúdanos, Dios, a ser renovados en nuestra vida de oración. Ayúdanos, Dios, a ver en Cornelio un hombre que siquiera te conocía, pero ha perseverado y ha alcanzado respuesta muy, muy por encima de aquello que él esperaba. Que así pase con nosotros esta semana. Que en el nombre de Jesús podamos escuchar o oír tu palabra y ser hacedores, obedientes, Señor, a tu palabra. Por favor, Dios, bendice a tu iglesia. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Dios te pueda bendecir. En el nombre de Jesús. Tenga expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida esta semana y persevera en oración. Amén.